Buenas tardes. A medida que vamos viendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es que seamos paulinos o que Pablo haya predicado un mensaje diferente. Lo que pasa es que la explicación que da Pablo es una explicación hacia el Evangelio de Cristo, hacia el reino de Dios y hacia la justicia de Dios. Por eso, la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una experiencia que proporcione la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Es la lectura continua y repetida de esta epístola lo que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente. Esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. Y en ninguna parte y en ningún momento Pablo niega el ministerio de Cristo, la misión de Cristo y el mensaje de Cristo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchos se han ido en contra de Pablo y de su predicación y han dicho tantas cosas. Y a veces lo dicen de Pablo y a veces lo dicen de los pastores que predicamos de las epístolas de Pablo. Por eso, cuando nosotros vamos a la carta de Pablo, cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos. Porque este libro va a proporcionar una base sólida para su fe. Hay tres aspectos que resaltan en la vida de una persona que constantemente se encuentran en el libro de Romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Algunos riñen con Pablo. Lo que pasa es que Pablo habla de ser prácticos en la palabra, de ponerlo en práctica. Muchos, y lo digo con todo amor, hablan de ser cristianos. Y me encanta que lo hablen. Pero ¿cuántos de los que hablan viven como cristianos? En el pasado, Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. Él dio el Pentateuco, la ley por medio de Moisés. Después presentó historia, poesía, profecía. Luego presentó los evangelios. Después tenemos las epístolas, como esas cartas personales de hondo sentir humano. Lo que tenemos que entender es que el Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas. No solo en las de Pablo, también en la de los otros apóstoles que escribieron a las iglesias. Y hay gente que dice que esas cartas fueron escritas para la iglesia, y estoy de acuerdo. Pero ¿quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, por lo tanto, también fueron escritas para nosotros. Pablo aclaró sin lugar a dudas que él era el apóstol de los gentiles, pero también dejó bien en claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. Y entonces encontramos que Pablo, también testificando ante el rey Agripa, citó lo que la voz del cielo le dijo: librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. Y cuando nosotros vemos quién era Pablo, pues encontramos que Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles. Debido a su experiencia, su educación y su formación, sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria.
Su nacimiento, judío. Su idioma, hebreo. Ciudadanía, romana. Su educación, judía. Su cultura, griega. Todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Y fuera de eso fue el que tuvo más claro el mensaje de Cristo. Por eso, cuando tú tomas las cartas de Pablo, no es que le estés dando importancia más a Pablo, no. Es que estás tomando en base al hombre que más entendió el mensaje de Cristo. Pablo nunca niega de Cristo, es más, siempre lo pone de presente. Pablo poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, en los modales romanos. Y cuando hablamos de la carta a los romanos, pues tenemos que ver que era el escenario de la capital del mundo. Y era allí donde Pablo iba a predicar el evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba. Que había dado a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Por eso mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Y estamos hablando de esa parte hermosa que es la evangelización. Y muchos no han querido entender que el Señor nos dio la misión de evangelizar. Y entonces muchos dicen, no, es que yo no sé hablar, yo no puedo compartir el mensaje. No compartas tu mensaje. Comparte del Señor, de lo que Él ha hecho en tu vida, y lo verá que te va a quedar más fácil. Y entonces vemos que con el transcurrir del tiempo muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio. Todos iban a la ciudad de Roma, por eso se volvió tan popular el dicho de que todos los caminos llevaban a Roma. Porque en ese entonces era cierto, era evidente, y no solamente era un dicho. A medida que más y más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, comenzó a emerger una iglesia. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Las que habían sido convertidas por medio del testimonio de Pablo y de otros apóstoles en las ciudades periféricas se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. Y cuando tú te empiezas a adentrar en el libro de los Romanos, te encuentras que el gran tema es la justicia de Dios. Es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de muchos años. Es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar, no quiere aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor. Y estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no presente su depravación total, ni revele que el hombre está totalmente corrompido y arruinado, no puede ser eficaz. Es que la enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad de su estado de postración, ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él ha provisto para una raza perdida y depravada. Este es el gran mensaje de la carta a los romanos. Ahora, a mí me llama la atención algo. Con respecto al imperio romano, entonces tendríamos que ir a mirar el ladrón en la cruz del Calvario. Porque cuando tú miras el ladrón de la cruz del Calvario, el imperio romano lo declara que él no es apto para continuar viviendo en la sociedad romana y que por esa razón lo estaba ejecutando. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo que le haría apto para el reino de los cielos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios toma pecadores perdidos tal como usted y como yo, nos introduce a la familia de Dios convirtiéndonos en hijos de Dios y lo hace a causa de la muerte de Cristo en la cruz y no porque haya mérito alguno en nosotros. Este es el gran mensaje de este libro de Romanos. Pero también tenemos que ver que el ladrón de la cruz hizo un reconocimiento de Cristo. Ahora,
Yo no voy a entrar a polemizar, pero este hombre en la cruz reconoció a Cristo, le dio su sitio, también manifestó que ellos eran culpables y él era inocente, o sea que sabía quién era Cristo. Cristo no lo mandó a una escuela de discipulado. Cristo no le dijo, mira, tienes que hacer tal cosa o tal otra. No, no, no. Él vio la fe de ese hombre y por eso le ofreció el reino. Si nosotros entendiéramos la palabra del Señor, ¿cómo sería de diferente nuestro caminar? Es que a veces nosotros no hemos querido entender el mensaje del Señor. Y no te estoy diciendo que si lees las epístolas de Pablo entonces lo vas a entender. No, no, eso depende de ti. Pero si tú lees este libro de Romanos y empiezas a mirarlo con regularidad, esta carta, por su profundidad, por ese alcance integral, por esa de la experiencia cristiana, afecta toda tu estructura mental, todo tu ser, y requiere que ores para que el Espíritu Santo pueda enseñarte y ayudarte a aplicar sus enseñanzas. Es que el estudio de esta obra le instruirá al creyente en los conceptos y conocimientos básicos de la fe. Y qué hermoso, porque Él nos va estructurando. Pero así como estructura en conocimientos básicos de la fe, pues al no creyente le revelará solo la situación real del ser humano delante de Dios. Pero también le va a revelar el remedio al problema del pecado y la maldad. Porque es que a veces también el hecho de que tú aceptes que eres pecador y si no haces nada más, ahí te quedas. Pero Pablo nos enseña que hay que ir a la cruz, que hay que dejar las cargas, que hay que aprender a soltar en el Señor. Por eso Él nos hace ver la verdad de la maldad, del pecado, pero que también Dios ha provisto en la persona y obra, en la cruz, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todos creamos en Él. Cuando nosotros empezamos a caminar en Pablo, empezamos a caminar y ver el camino de la fe, la verdadera fe del hombre. Por eso es que Romanos es uno de los mensajes centrales que tenemos para nuestro caminar diario. Porque Él nos insta a todos que estemos reconciliados con Dios. Y cuando tú te reconcilias con Dios, debes ser agente reconciliador de paz. ¿En medio de quién? En medio de la comunidad que tú vives. Ahora, imagínate por un segundo, en estos momentos, todos en esa paz del Señor, saliendo nuevamente a reactivar nuestra sociedad. Entonces sería una sociedad de paz. No nos dejaríamos influir por tantas cosas que han venido influyendo el medio. Y cada uno de nosotros hablando de la experiencia que hemos tenido con el Señor. Y entonces ya sería un actuar diferente. Ahora, ¿a dónde nos llevaría ese actuar? Pues nos llevaría a cuidar la creación, a cuidarnos en el caminar, a ser prudentes y sabios con respecto a la palabra y a caminar de la mano del Señor. Y yo he estado aterrado en estos días. Hoy, ayer, me han pasado en estos días cosas que me preocupan, porque la gente anda confiada. Ahora, yo estoy de acuerdo, hay que confiar en el Señor, pero el Señor también nos enseña la sabiduría. Entonces, por ejemplo, hoy un señor me decía, mire, yo ando confiado en el Señor, yo no le pongo tanto misticismo a las cosas.
Así es que debemos andar, y todo el mundo anda preocupado. Por ejemplo, no sé por qué lo veo a usted con ese tapabocas. ¿Qué va a evitar con el tapabocas? Y yo decía, Señor, es parte del cuidado. No, es que a mí no me va a pasar nada porque como yo le oro al Señor. Y yo decía, Señor, perdónanos. Porque yo confío en el Señor, pero también confío en la sabiduría del Señor. Y el Señor me enseña a ser prudente. Y Pablo nos enseña a ser prudentes. Por eso es que debemos aprender. Ahora, también en algún devocional, alguien me decía que yo resaltaba más a Pablo que al Señor. Y yo yo no estoy resaltando a Pablo. Lo que pasa es que si nosotros leemos con cuidado a Pablo, vamos a entender al Señor. Si tú no lo quieres ver desde el Evangelio porque lo ve como la historia de Cristo, el caminar de Cristo, lo que hizo Cristo, mírelo desde las cartas, porque es la parte práctica del Evangelio de Cristo. Ahora, Pablo nos escribe cosas hermosas, pero también la experiencia de él no fue muy hermosa. Y cuando uno se pone a ver, uno también puede ser Pablo. De pronto no tiene la ciudadanía romana ni judía. Pero ¿cuántas veces tú y yo perseguimos a los cristianos? Ahora, lo más triste, a veces nos perseguimos entre cristianos. Hace poco alguien me decía, pastor, es que usted cómo va a hablar conmigo si es que yo soy católico. Yo le dije, católico significa de la Iglesia Universal. Decía, pero es que usted es pastor. Sí, claro. El hecho de que tengamos diferente uniforme no quiere decir que no seamos del ejército del Señor. Y esa es la parte que tenemos que tener clara. El Señor no nos mandó a pelear. El Señor no nos mandó a mirar este de quién es o de quién no es. Y Pablo nos lo aclara también. Y a veces salimos en unas peleas que no deberían ser. Lo más importante es que tú y yo somos del Señor. Independientemente, y hoy sí, como lo decía, independientemente de qué color de tapabocas tenga, qué uniforme tenga, tú y yo somos hermanos por el Señor. Habrá cosas donde no estemos de acuerdo, pero lo más importante es que estemos de acuerdo con la adoración al Señor, con la vivencia de la palabra, y es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Mientras que tú y yo no pongamos en práctica la palabra del Señor, puedes cargar la Biblia todos los días, puedes leer la Biblia todos los días, puedes aprenderte de memoria todos los días, pero no es mucho lo que te va a servir para tu vida diaria. Muchos son chef en la palabra y dan unas recetas y unas fórmulas excelentes. ¿Y cuánto de esas recetas han aplicado? Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú miras cómo era Pablo en los Hechos de los Apóstoles, cómo cuentan que persiguió a la iglesia y después miras el cambio que tuvo cuando se encontró al Señor. Muchos no han encontrado todavía al Señor. Búscalo en la palabra. Él siempre está a una oración de distancia. Pero también muchos, y lo digo con todo respeto, han aceptado al Señor. Han hablado de caminar con el Señor, pero no le han entregado su corazón al Señor. Ayer y hoy he tenido que hablar del cuarto de San Alejo. Siempre tenemos el cuarto de los chécheres. ¿Tú ya escarbaste ese cuarto de chécheres de tu corazón? Porque siempre guardamos un pedazo para nosotros.
¿Qué dijo Pablo? Que estamos juntamente crucificados con Cristo. Y cuando tú te crucificas con Cristo no te puedes crucificar por un pedazo. Tú no me puedes decir, es que tengo crucificada una mano con Cristo. Crucifiqué hoy mis dos manos con Cristo. Ya crucifiqué mis dos pies. No, tenemos que crucificar nuestra carne. Morir al yo. Para que el Señor pueda ocupar el puesto que le corresponde. Por eso te invito a que leas el libro de Romanos. Te invito a que lo mires con regularidad. A que vayas a la palabra todos los días. Sí, yo estoy de acuerdo. Alguien me escribía que si era que yo no tenía conflictos, problemas. No. Todos tenemos nuestras inquietudes. Algunos más profundos que otros. Algunos están pasando por unos desiertos. Otros están pasando por unas necesidades. Otros están pasando por unos miedos. Otros están desesperados. Pero todos y cada uno debemos andar de la mano del Señor. Y cuando tú aprendes a caminar en el Señor, pues vas a entender que todas las cosas son pasajeras. Que los problemas no son eternos. Tienen un principio y un fin. Pero durante ese espacio del principio y el fin, lo más importante es tu actitud con respecto a ellos. Pablo se peleó con Juan Marcos y termina reconociendo que es al único que necesita porque es el único que le ha servido. Pablo estuvo preso y él supo lo que era ser perseguido y entendió también en el Señor que estaba pagando lo que él había hecho. Él persiguió a los cristianos y después él fue perseguido. Pero en los Romanos deja un hermoso mensaje con respecto al Señor y con respecto a la vida que tenemos que tener como cristianos. Por eso, sé un agente de reconciliación. Sé un agente que camina en la paz para dar esa paz, para conseguir esa paz. Si el Señor ha permitido el privilegio de que tú estés en la casa, ahora, algunos están humildes. El privilegio es de mi familia que yo esté también. Sea humilde y reconoce qué hermoso estar en la casa. Pero es que llevamos 50 y tantos días así. Todo el mundo dice que estamos iguales y resulta que no. Unos están desesperados, otros están agradecidos y otros estamos fortaleciéndonos en el Señor. Por eso, caminemos en el Señor. Caminemos en su palabra y aprendamos a ponernos en los zapatos de aquellos hombres que nos están contando sus experiencias. Pablo anhelaba ir a Roma. Fundó esta iglesia a distancia. Tuvo excelentes amigos. Y cuando uno lee la carta de Pablo encuentra algunos nombres. Unos se resaltan más que otros. Unos no aparecen sino una vez. Por lo tanto, no es que se resalte el ministerio de Pablo, porque lo que pasa es que tuvo un equipo y ese equipo le ayudó. Pero para eso Pablo tuvo que aprender a trabajar en equipo. Tuvo que aprender a caminar no solo en el Señor, a entenderse con Pedro y con todos los apóstoles, y a entenderse con aquellos que caminó. Quiso a Timoteo, a Bernabé, habló de Apolos y habló de otros, pero nos dijo algo hermoso. Ustedes no piensen de quién son, porque todos somos del Señor.
Por eso aprende a caminar en la carta a los romanos. Porque ese mensaje de fe, esa fortaleza en el Señor, es la que necesitamos en este tiempo. Él habló de familias fortalecidas. Él habló de corazones fortalecidos. Pero también habló de personas renovadas. Tú y yo debemos ser renovados en el Señor. Por eso, leamos a Romanos y pongámonos en los zapatos de aquellos hombres que encontraron obstáculos muchas veces, muchas fuerzas opositoras, mucha gente que le hacía la guerra, pero había otros que anhelaban que Pablo estuviera en su casa. Eso no es muy diferente a lo que sucede hoy en día. Muchos anhelan escuchar la palabra. Muchos tratan de evitar la palabra. Otros simplemente escuchan la palabra. Pero qué hermoso que en tu casa y en mi casa anhelemos no solo la palabra, sino la presencia del Señor. No permitas que el fuego que hay en ti se apague. Aviva el fuego que hay en ti. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, Padre amado. Padre misericordioso, nos ponemos en tus manos, Señor Padre amado, porque cada día, Señor, necesitamos, Padre bondadoso, fortalecernos en la fe. Papito Dios, tu palabra dice que debemos volar como las águilas, pero a veces, Señor Padre misericordioso, nos arrastramos por tanta carga. Ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a ir a la cruz del Calvario, a dejar nuestras cargas, Señor Padre misericordioso, a ser livianos, Señor, y poder volar, Señor Padre Santo. Pero también, Señor, entendemos en tu palabra que necesitamos renovar nuestras plumas, nuestros picos, nuestras garras, como lo enseña tu palabra, porque nos pones de ejemplo el águila, Señor. Y qué hermoso, Señor Padre misericordioso, que podamos, Señor, meternos en el nido, Señor Padre misericordioso, y cambiar todo eso viejo que tenemos. Gracias, Padre amado, porque este tiempo, Señor Padre misericordioso, ha servido para ello, para salir con nuevo plumaje, nuevo vuelo, nuevo pico, nueva cresta. Que seamos relucientes, Señor Padre misericordioso, no en nosotros, Señor, sino en ti, Padre amado, en el amor de tu Hijo y en la guía y protección del Espíritu Santo. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todas y cada una de las familias, Señor, que hoy necesitan, Padre amado. Muchos necesitan en el área financiera, otros necesitan, Padre misericordioso, en el área de la salud. Otros, Señor, han perdido un ser querido, Padre misericordioso, y hoy necesitan tu fortaleza. Y todos, Señor Padre Santo, te necesitamos cada día más. Gracias, Padre bueno, por lo que estás haciendo, Señor, en este tiempo. Porque cada uno de nosotros, Señor Padre misericordioso, ha escogido, Señor Padre amado, estar en un lado. Pero hoy yo te puedo decir, Señor, que nosotros hemos escogido el lado más hermoso que tenemos, y es tu palabra, para poder tomarnos de tu mano, de la mano de tu Hijo, y guiados por el Espíritu Santo, en este tiempo y de aquí en adelante, para la gloria y alabanza tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y vayamos a la palabra. Si quieres, cada día toma un versículo y empieza a aplicarlo en tu vida. Y verá cómo la palabra empieza a fluir en ti y tú empiezas a caminar en la palabra. Si tú quieres hablar con nosotros, ahí está el WhatsApp, está el Messenger, está el Twitter, bien pueda. Estamos para servir. Y gracias por dejarnos servir. Somos mensajeros del Señor. Y por ello estamos sirviendo de corazón al Señor.
una bendecida tarde, un bendecido descanso, y qué hermoso que estemos aprendiendo a ver el tiempo como ese tiempo maravilloso del Señor, para cambiar de actividad y para siempre estar de su mano bendita. Buena tarde.